Yo aún tengo dos preguntas que todavía no he escuchado las respuestas. Una es, ¿por qué Muslera participó de este mundial? ¿Y por qué, a pesar de los errores y horrores que cometió, siguió siendo el titular? Y no hay nada que me convenza de lo que dijo Marcelo Bielsa, hoy ex técnico de la selección uruguaya, en su última conferencia de prensa. Que ahora en un momento vamos a escuchar qué fue lo que dijo de Muslera. Pero nada de lo que dijo a mí por lo menos me convence. Y él dio mucho dato, muchos detalles de todo lo que le preguntaron y con referencia a Fernando Muslera. Hay algo que me parece que atraviesa el fútbol profesional, amateur, hasta un partido de fútbol 5 entre amigos, que es el tema del arquero. Acá en la jerga uruguaya se dice comúnmente que el arquero es medio equipo. Si tenés un buen arquero es medio equipo. Y bueno, eso referenciado a un partido, a la cancha. Y claro, es así en cierta forma, porque un arquero te puede hacer la diferencia de ganarle a una potencia, como por ejemplo pasó el otro día con Paraguay versus Alemania, que lo termina dejando por el camino. El actor principal, más allá del equipo, fue el arquero, Orlando Gil. Ni que hablar, por ejemplo, el arquero que casi hace la épica también ante Inglaterra, que le hizo pasar un mal momento el conjunto del Congo a Inglaterra. Bueno, el arquero ahí fue fundamental, sacó pelotas increíbles. Bueno, todo lo contrario pasó con la selección uruguaya, porque ahí detalló muy bien Marcelo Bielsa en esa conferencia todos los detalles y desarrolló todos los partidos de los méritos que hizo Uruguay para llevarse esos partidos. Yo lo que puedo diferir ahí con Marcelo Bielsa, desde el punto de vista del hincha, no con datos, de lo que vi del primer, segundo y tercer partido, es que Uruguay no mereció 7 puntos sino 5. Para mí Arabia mereció ganarle, para mí a Cabo Verde mereció un empate por lo que fue el trámite del partido, porque Cabo Verde le hizo un buen partido a Uruguay. Y el partido ante España para mí fue un empate chato. Y ahí Uruguay hubiese clasificado, pero con 5 puntos. Para mí ese sería, desde el punto de vista del hincha, los puntos que mereció la selección uruguaya. Pero Marcelo Bielsa, con datos más precisos, más profesionales, dio su desarrollo y dijo el merecimiento de esos 7 puntos. O sea que Uruguay, en realidad, a pesar de todas las responsabilidades que ya hemos hablado, la prensa, Luis Suárez, los jugadores, tuvo merecimientos para pasar de grupo. Pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Qué fue lo que desequilibró, que terminó dejando a Uruguay por el camino en una fase de grupos que clasificaban los 8 mejores terceros? El golero. El golero fue fundamental. El golero que cometió los errores que cometió y que nos terminaron llevando a la eliminación. Eso me parece que es indiscutible. Y la responsabilidad primera es de Marcelo Bielsa por traer a Muslera y después por sostenerlo, a pesar de los errores y horrores que cometió, porque lo siguió poniendo de titular. Pero vamos a escuchar a Marcelo Bielsa qué fue lo que dijo en la conferencia sobre Muslera y después vamos a seguir con este análisis porque es interesante e intrigante del por qué lo siguió sosteniendo como golero titular en la selección uruguaya. Marcelo, estamos en vivo para Canal 12. Después de la eliminación nos enteramos que Fernando Muslera había tenido fiebre y que atajó con fiebre el partido con España. Primero quería saber si usted estaba en conocimiento justamente de esa situación y si eso lo hizo evaluar en la previa, en caso de que supiera, poder cambiarlo de antemano. Mire, lo que usted dice, yo le voy a decir lo que fue, lo que pasó. El día, y le voy a comentar con otro ejemplo. El día previo, Muslera tuvo 38,1 de fiebre. Y yo obviamente que estaba informado. Al otro día, el día del partido, no tenía fiebre y estaba con disposición absoluta a participar. No tenía síntomas, no tenía dolor, no tenía merma de la capacidad física, estaba
en condiciones absolutas de poder jugar. Lo mismo pasó con Federico Viña, pero Federico Viña, que el día anterior tenía fiebre y al otro día no tenía fiebre, le dijo al médico y el médico a mí que le dolía el cuerpo, que no se sentía en plenitud, pero que podía jugar sin problema. Yo, frente a esa situación, opté que, aún pudiendo jugar, no jugara o no comenzara el partido. Viña dijo: puedo jugar, me duele un poco el cuerpo, estoy en condiciones de jugar. Yo consideré que no era conveniente que empezara el partido. El médico me tuvo al tanto de todo y aparte, mire, le voy a comentar algo que habla de la grandeza de Muslera, que un jugador, a mí nunca me pasó que un jugador pidiera ser sustituido y el motivo por el cual comunicara el deseo de abandonar el partido fuera errores, con el efecto en su ánimo de los errores cometidos. Y Muslera me dijo, cosa que imprudentemente comento, pero es muy bueno decirlo porque habla de él, que él estaba tan golpeado por el error que había cometido, seguramente vinculándolo con situaciones anteriores, que prefería dejar de jugar porque las posibilidades del grupo estaban intactas y él no estaba en la mejor condición para afrontar ese segundo tiempo donde teníamos todo por conseguir. A mí eso me pareció de una grandeza y de una generosidad impropia del mundo del fútbol actual. Por lo cual, si frente a esta situación dijo y actuó como actuó, si hubiera tenido la más mínima duda de que podía atajar, me lo hubiera dicho. No me lo dijo a mí, no tenía fiebre, el día anterior tenía 38 grados y el día del partido estaba sin fiebre y sin secuela. Y todos los problemas, todos sin excepción, los mismos jugadores que conforman el grupo, le encontramos soluciones y soluciones satisfactorias. Entonces yo ya no estoy hablando de mí, estoy hablando de los 26 jugadores con los que conté, donde había 12 que tenían problemas, y para que ustedes entiendan esto, nuestro equipo fue Muslera, Varela, excelente, Cáceres, excelente, Olivera, excelente, Sanabria, excelente, Bentancur, excelente, Canovio resolvió el movimiento que tuvo que sufrir Valverde. Viña empezó a resolver los problemas de la ausencia de un volante ofensivo y la necesidad de un número 9. Araujo, suficiente o positivo. Brian, todos estos jugadores son los jugadores que tuvieron que asumir algunos problemas como la lesión de Ronald. Yo puedo explicar cada caso, que no es el caso, porque hay una cosa que es importante. ¿Qué hago? ¿Explico para que luego sea excusa o no digo nada y todo queda en la nebulosa? Porque la solución a la ausencia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jugadores, no digo la ausencia, la imposibilidad de lograr que estuvieran
en la mejor versión para optar a la titularidad. Si bien las conclusiones de Marcelo Bielsa siguen sin responder las dos preguntas que tengo, hay un detalle que no es menor. No sé si se dieron cuenta que cuando él empieza a dar todas las notas a los jugadores y nombra a Muslera, no le da nota. Pasa enseguida a Varela y Varela le dice excelente Varela. Eso quiere decir que obviamente la nota de Muslera es deficiente. Pero claro, para no exponerlo, lo nombra y pasa. Y da notas positivas, digamos. Pero si él le da una nota deficiente, porque es una persona que evalúa permanentemente, él mismo lo dijo en la conferencia de prensa, si evalúa permanentemente al equipo y a los jugadores, ¿por qué no evaluó en sacar a Muslera en el tercer partido? Porque cuando él da la lista de jugadores con poco rodaje, con lesiones, uno intuye que en una habla de Rochet, que vino con poco rodaje, pocos partidos y con una pequeña lesión. Está bien, trajiste a un golero mundialista porque Rochet venía con poco rodaje y con una lesión. Y Santiago Mele, que también se comió todo el proceso de las eliminatorias junto a Rochet, siendo el suplente de Rochet, ¿no sería el arquero que tenía que apostar en el caso de que Rochet no llegara en las mejores condiciones? Está bien, tomaste la decisión de traer a un arquero, entre comillas, mundialista, que ha cometido muchísimos errores garrafales en el pasado. Ha tenido buenas actuaciones, sí, pero también ha tenido errores de arquero amateur. Lo trajiste. Le fue como le fue contra Arabia, que dio un rebote que no tenía que haber dado. Que podés justificarlo con que esa pelota todos los arqueros están dando rebote, porque es muy liviana, porque es muy rápida, lo que quieras. El segundo partido contra Cabo Verde comete el horror que comete y lo seguís sosteniendo en el tercer partido, sabiendo que también tenía fiebre, que ya en el día del partido no tenía fiebre, pero tuvo fiebre. Con los errores, sumado a que tenía algo, no sé si un pico de estrés o estaba incubando algo, alguna gripe, lo que sea, no estaba en condiciones de jugar. Y con el horror que cometió, lo siguió sosteniendo en la titularidad. Y eso es lo que me sorprende de todo esto, de Marcelo Bielsa. Porque es ahí, más allá de todas las responsabilidades y el mal ambiente que había, que estaba generado por la prensa y por algunos jugadores de este plantel de la selección uruguaya, y todo ese microclima que se estaba viviendo y que no es fácil, porque a pesar de todo eso, el rendimiento de Uruguay no era malo. Todo lo contrario, porque contra Arabia mereció ganar. Yo he visto a selecciones uruguayas en mundiales y en Copas Américas que han dado vergüenza en el rendimiento de los jugadores. Y no por el mal clima, sino por el rendimiento propio de los jugadores del plantel y de los esquemas tácticos de los técnicos. Hemos pasado vergüenzas en muchas Copas América y en muchos mundiales, que muchos ni siquiera hemos clasificado. Pero este no es el caso. Acá la vergüenza era el microclima que había, generado por la prensa, generado por algunos jugadores dentro del plantel, que rompieron la interna, generado por el referente, por Luis Suárez. Pero después vas a los números concretos en frío, lo que fue esta selección, que muchos ya lo tienen como muletilla, que esta selección no transmitía nada. Pero futbolísticamente hablando, Uruguay mereció ganar ante Arabia. Uruguay mereció por lo menos un empate ante Cabo Verde porque en definitiva empató, pero dio vuelta al partido. Y si vos tenés una defensa sólida y un arquero que ataje, ese partido lo ganábamos aunque no lo hubiésemos merecido. Y por lo menos merecíamos un empate ante España. Conclusión: si no hubiese sido por el arquero, en el rendimiento del equipo, a pesar de toda la manija que había y todos los que quisieron implosionar esa interna, Uruguay tenía que haber pasado de la fase de grupos. Tenía que haber pasado de la fase de grupos. Lo que pasa es que a todo eso se le sumó el error
para mí, más grave, que fue el de Marcelo Bielsa, y acababa en lo deportivo, no en el tema del relacionamiento con los jugadores, no, en decisiones concretas del equipo. Porque después cuestionarle en el desarrollo de los 3 partidos algunos cambios, pero son sutilezas, que uno como hincha puede decir, no, Bielsa, podías haber puesto a tal o cual jugador. Pero hay algo que es indiscutible, lo de Fernando Muslera, que sigo todavía con esa incertidumbre. ¿Qué fue qué quiso hacer con Fernando Muslera? ¿Por qué lo trajo? ¿Por qué lo sostuvo? Teniendo a Santiago Mele, teniendo a Rochet en el último partido bien, porque Rochet en definitiva termina entrando en el segundo tiempo, no por decisión técnica, que muchos pedíamos que la decisión fuera del técnico de sacarlo a Muslera, porque en el segundo tiempo teníamos que ir por la clasificación, y si se mandaba otro error Muslera, iba a ser mortal, porque obviamente ahí ya, olvídate, no solo que no íbamos a tener chances, sino que anímicamente donde tuviera otro error así Muslera, el equipo se iba a pinchar aún más. Porque claro, eso va en desmedro del sacrificio del equipo. Y es complicado eso, cuando el equipo se sacrifica, cuando vos neutralizás a una selección española, porque la vimos ayer contra Austria, que le ganó sobrado 3-0, contra una selección austríaca que, ojo, era una selección competitiva, no era una selección livianita, pero no pudo con España. Y Uruguay neutralizó a España, neutralizó a Oryazábal, neutralizó a Yamal. Hizo un buen partido ante España la selección uruguaya, mereció un empate mínimamente. Lo que pasa que después, si el equipo se sacrifica, si el equipo va hacia adelante, está en todos los detalles. Tenés a un arquero que le meten los goles que le meten y es complicadísimo. Y eso va en desmedro del sacrificio del equipo, tener a un arquero así, sostener a un arquero así. Por eso me llama poderosamente la atención eso. Con todo este proceso que tuvo Marcelo Bielsa, con todos los detalles que tuvo en este mundial, cometer este grueso error. Hasta Sampaoli con aquella selección argentina que también tenía este microclima, también tenía todos estos tejes y manejes de la prensa, de jugadores. ¿Se acuerdan aquel error de Caballero? Al siguiente partido atajó a Armani. Porque claro, vos cuando ves que está todo tan complicado y tenés estos errores garrafales, tenés que hacer cambios sobre eso. Y Marcelo Bielsa no lo hizo. Por eso a mí eso me sorprende y todavía no tengo respuesta sobre lo que pasó. ¿Por qué sostuvo a Fernando Muslera sabiendo que lo tenía que sacar? Y yo creo que él sabía que lo tenía que sacar, pero así todo no lo sacó. Díganme ustedes qué es lo que piensan de todo esto, porque esto va más allá de toda la interna y la responsabilidad de los periodistas, del grupo de jugadores. Esto particularmente, la responsabilidad de la eliminación de Uruguay, para mí es enteramente de Marcelo Bielsa. Porque el equipo rindió, porque el equipo jugó a ganar contra Arabia, porque el equipo tenía que haber ganadole a Cabo Verde una vez que dio vuelta un resultado que estaba complicado, porque le jugó de igual a igual a España. Pero claro, cuando vos sostenés a un jugador que no está para jugar, difícilmente puedas clasificar, y en un puesto tan importante como es el arco. Pero te estoy leyendo a vos, quiero saber qué opinás de todo esto, cuáles son tus conclusiones. Deja un like, suscríbete y deja un comentario. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.